Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden... Lunes 10 de julio. Iniciamos, hermanos, esta segunda semana ya de este mes de julio, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Recordará como la semana pasada pues ya estábamos meditando sobre este capítulo. De hecho, el pasado sábado meditamos el texto que antecede al de hoy, donde, como veíamos, pues se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista a hacerle una pregunta al Señor, que por qué él y sus discípulos no ayunaban, y los discípulos de Juan y los fariseos sí ayunaban. Y sobre eso pues el Señor dio, verdad, toda una enseñanza que ya la meditábamos el pasado sábado. Hoy continuamos y vemos cómo en ese lugar donde Jesús está enseñando, ahora se nos dice que se le acercó un jefe de la sinagoga. Es interesante, hermanos, cómo en el texto que hoy hemos leído se nos presentan dos milagros: la resurrección de la hija de Jairo, o la hija del jefe de la sinagoga, y la sanación de la mujer con flujo de sangre. Fíjese que es importante cómo estos milagros siempre aparecen unidos, el uno dentro del otro. Y este relato nos lo presentan los tres evangelios, o más bien los evangelios sinópticos, los cuales son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Es Mateo quien más brevemente nos relata estos dos milagros, pero Marcos y Lucas nos da más detalles que la lectura pues de estos tres evangelios, es que nos hace más comprensiva, ¿verdad?, el relato. Ahora, de hecho, veamos cómo Mateo no nos dice el nombre del jefe de la sinagoga. Solo nos dice que era un jefe de la sinagoga. Pero es Marcos y Lucas el que nos dice que ese hombre se llamaba Jairo. Pero es interesante cómo también el milagro de la mujer, de igual manera, no se nos dicen detalles. Por ejemplo, el detalle de su fe, ¿verdad? Solamente se nos dice que ella
padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto. O sea, hay varios detalles que no se nos dicen. Al igual, hermanos, que ya Jesús en casa de Jairo, solamente se nos dice que Jesús llegó, que tomó a la niña de la mano y la niña se levantó. Pero es Marcos y Lucas, una vez más, el que nos presentan, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús se dirigió a la niña y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque alguien podrá decir: pero ¿por qué Mateo omite varios detalles? Y es, hermanos, por una razón. Es porque el Evangelio de San Mateo busca presentar a Jesús como rey de un reino. O sea, busca presentar al Señor verdaderamente como un rey dentro de un reino poderoso, que es el reino de Dios. Y por ello busca resaltar de cómo un hombre principal, ¿verdad?, un hombre, como dice el texto, jefe de la sinagoga, reconoce su pequeñez al postrarse ante Jesús y pedirle que vaya a sanar o a resucitar a su hija. Notemos cómo los otros evangelios nos dicen que la hija de Jairo estaba enferma, agonizando. El evangelio de Mateo dice que ella estaba muerta. O sea, notemos que le dice: mi hija ha muerto, ve a imponerle las manos para que ella vuelva a vivir. O sea, claramente se nos presenta entonces a Jesús verdaderamente ejerciendo esa autoridad de rey en el reino de Dios. Veamos entonces lo que el texto nos dice. Se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él, ¿verdad? La postración es obviamente un sinónimo de humillarse ante esa persona, ¿verdad? Y es interesante cómo al estar ahí postrado, le pide y le dice: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Reconozcamos cómo lo primero que hace Jairo es llamarle Señor, ¿verdad? Está reconociendo que Jesús era Dios, pero también está reconociendo o le está pidiendo algo aparentemente imposible para el hombre, pero posible para Dios. Porque, oiga, le dice: mi hija acaba de morir. O sea, él sabe y reconoce que su hija está muerta, pero también reconoce que si el Señor va y le impone las manos, ella volverá a vivir. Pero ¿cómo se llama eso, hermanos? Esa confianza de Jairo, esa seguridad de Jairo se llama fe. Y es importante, fíjese, cómo la fe es la que obra. De hecho, en los otros evangelios es Jesús quien le va a animar a Jairo a que tenga fe. Porque en el evangelio de Lucas se nos dice que mientras Jesús va con él, aparecen unos siervos de Jairo y le dicen: no molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. Y es ahí donde el Señor le va a decir: Jairo, solo ten fe. Porque la fe, hermanos, la fe es poderosa, porque la fe todo lo puede, la fe en Dios. Ahora, notemos un dato interesante. Jesús accede a ir a la casa de Jairo. O sea, el Señor, Él reconoce que hay una necesidad y Él va hacia ese lugar. Pero mientras Él va de camino, aparece una mujer que no se nos dice su nombre, pero sí se nos dice que esta mujer padecía flujo de sangre desde hacía 12 años.
se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto. Ahora, aquí hay un dato curioso. Alguien podrá decir, ¿y por qué se le acercó por detrás? ¿Por qué no se le puso enfrente? Porque recuerde, hermano, ella tenía flujo de sangre. Y cuando una mujer padecía de flujo de sangre, ceremonialmente era una mujer impura. Ella no podía estar o pararse frente a un hombre, porque era una mujer impura. Pero su necesidad y su seguridad era tan grande que ella entonces, dice la palabra, que decía o pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Ella no dijo, yo no me puedo parar enfrente, yo no puedo estar cara a cara con él porque yo estoy impura, pero con solo tocar su manto me curaré. Pero hermanos, eso es fe, eso es seguridad, eso es confianza. Y por esa razón es que se le acercó. Y Jesús inmediatamente se dio cuenta que poder sanador había salido de él. De hecho, en el Evangelio de San Lucas aparece como el Señor le dice, ¿quién me ha tocado? Y todos le dicen, pero Señor, si la multitud te aprieta y tú estás preguntando quién me ha tocado. Y el Señor les dice, alguien me tocó, porque poder curativo salió de mí. O sea, el Señor sintió que había sucedido algo en una persona y quería saber quién era. La mujer dice que muy temblorosa le dijo, Señor, yo te toqué. Y Mateo sí nos dice cuando le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Notemos verdaderamente cómo el Señor está recalcando el valor de la fe, está fortaleciendo cómo la fe había hecho que aquella mujer recibiera su sanidad. Ahora, es ahí entonces cuando Jesús continúa su camino hacia la casa de Jairo. Al llegar, dice la palabra, que vio Jesús a los flautistas. Había, hermanos, en Israel una costumbre que cuando una persona moría, porque nadie podía asistir a un funeral, ellos contrataban personas para que les acompañaran. Ahora, ¿cómo es esto? Se lo voy a explicar más detenidamente. La costumbre de velar a los muertos es una costumbre occidental. Los orientales, y me estoy refiriendo al hemisferio, los orientales, ellos no andan velando cadáveres. Ellos entierran, y para que me lo entiendan, lo voy a decir así, ellos entierran a sus muertos al estilo COVID. O sea, hoy se muere la persona, hoy hay que enterrarlo. No andaban velando cadáveres. ¿Y por qué no lo hacían?, dirá alguien. Porque el estar cerca de un cadáver le constituía para convertirse en una persona ceremonialmente impura. De hecho, por esa razón es que se celebra hoy en día lo que se conoce como la misa de 40 días de fallecido, la cual, hermanos, es para la familia, no es para el difunto. Porque, ¿qué decía la ley? La ley de Moisés decía que cuando en una familia había muerto un miembro de esa familia, por supuesto la familia había estado cerca del cadáver. Entonces esa familia quedaba ceremonialmente impura. Durante 40 días
ellos no se podían acercar al templo. Al llegar los 40 días, ellos iban al templo con una ofrenda conocida como ofrenda de purificación. El sacerdote recibía la ofrenda y obviamente ellos quedaban ya limpios de su impureza. Pero vea, esto era 40 días. Entonces, claro, nadie iba a un velorio porque nadie quería permanecer 40 días impuro. Entonces, para aquellos casos, por ejemplo, cuando la persona moría ya tarde, como no se podían enterrar, lo que hacían era que contrataban a unos artistas, voy a decir, o a unos actores que se conocía como las plañideras. Las plañideras era un grupo de hombres y mujeres que asistían a los funerales, obviamente pues gente pagana, ¿verdad? Asistían a los funerales, cobraban por estar ahí, por estar llorando, por estar acompañando al difunto. Jesús entonces ha llegado a la casa de Jairo, ve que estaban los flautistas y le dice al Señor: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y claro, dice el texto que todos se burlaron de él porque creyeron que a lo mejor Jesús no estaba enterado, ¿verdad?, que la niña ya había muerto. Pero es interesante cómo el Señor entonces llega, toma a la niña de la mano, ésta se levantó y obviamente volvió a la vida. Este texto, hermanos, es interesante y es hermoso porque nos presenta varias cosas de enseñanzas. Número uno, nos habla del valor de la fe, cómo la fe verdaderamente tiene poder cuando alguien la ha depositado en el Señor Jesús. Pero también esa fe materializada tanto en Jairo, porque resucitó a su hija, y esa fe de la mujer enferma, porque hizo que ella fuera sanada. Esto, hermanos, digo, es interesante porque la fe vence la enfermedad, la fe vence la muerte. Por eso nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres de fe, a confiar plenamente, aun cuando para el mundo ya no hay nada que hacer, para Dios sí. Porque vea, a Jairo ya se le había muerto su hija. ¿Y qué es lo que continúa cuando una persona muere? Nada, pues simplemente sepultarla. Pero Jairo no se dio por vencido. Jairo sabía de que Jesús podía ayudarle y él va a suplicarle al Señor que le ayude. Obviamente la voluntad del Señor era siempre a favor del necesitado. El Señor se dispone entonces a ayudarle. El Señor se dispone a tenderle la mano a Jairo. Y claramente se nos dice que Jairo recibió o recuperó a su hija, ahora con vida. De esa manera, hermanos, ellos recibieron lo que estaban necesitando por la fe. Quiera Dios que nosotros de igual manera seamos personas de fe y que con esa fe puesta en Dios podamos recibir lo que en verdad necesitamos. Podamos confiar, podamos ver lo que no vemos, pero que sabemos que está dentro de la voluntad de Dios y que se encuentra en los planes maravillosos de Dios para darnos como respuesta. Por eso le animo para que hoy podamos activar la fe en nosotros y que siendo hombres y mujeres de fe
podamos reconocer su grandeza y su poderío en nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.